Una vez más, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa, pues vamos a continuar con lo que estamos aprendiendo, como es esta clase de homilética. Y en otras palabras, estamos hablando de cómo predicar. El apóstol Pablo dijo algo a Timoteo y le dijo: procura presentarte a Dios aprobado. Qué importante es esto, que tenemos la seguridad que un día nos vamos a presentar delante de Dios, y aún aquí en esta tierra, cuando nos presentamos, cuando hacemos algo en su nombre, debemos de presentarnos como personas aprobadas. Que el que nos vea, que el que nos escuche, ciertamente no tenga ni siquiera duda de que en nuestras vidas está Dios y que estamos representando a Dios. Por eso es que el arte de predicar no es como una profesión normal, algo cotidiano, para lo cual podemos profesionalizarnos. Esto es algo que lleva un equilibrio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cosas naturales. Estamos hablando de una palabra que cambia, que transforma, que edifica, que consuela, que sana, que levanta y que también liberta a las personas. Por esa razón es que la Biblia es el único libro que habla absolutamente de todos los temas de la vida y que a su vez también tiene una respuesta para todos los temas. Es el único libro que también puede transformar en su totalidad la vida de un ser humano. Toda persona que ha leído la Biblia, su vida tiene un cambio estructural. Su vida cambia, sus vacíos son llenos, absolutamente todo cambia en su entorno. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, lo dice la Escritura, es viva y es eficaz. Y solo un elemento vivo puede producir algo dentro de los seres humanos. Así que vamos a continuar con esta clase sobre cómo predicar. Amén. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante también, como es cómo estudiar para un sermón. Eh, Estudiar para un sermón, para poder dar un mensaje, es muy importante, ya que no podemos tomar esta tarea a la ligera y pues como ya yo sé lo que a la gente le gusta escuchar o sé lo que a la gente le gusta que se le hable, entonces me voy a ir por allí. Me voy a ir por allí, voy a utilizar algunos términos psicológicos, voy a hablar de ciertos temas que a la gente les causa más interés y listo. Las cosas no son así. Hay que estudiar. ¿Y cómo estudiamos? La pregunta acá sería, ¿es necesario estudiar para un sermón? Mi pastora Graciela, ¿es necesario estudiar o no? Amén, pastor, por supuesto que sí, porque solamente pudiendo tener el tema totalmente interiorizado en nuestro corazón, vamos a tener la autoridad y el poder de Dios sobre nosotros, de su Espíritu Santo, por la palabra de libertar corazones. Porque primero esa palabra nos tiene que libertar y transformar a nosotros, sino cómo podemos testificar de aquella palabra. Por eso es muy necesario dominar el tema, prepararlo, estudiarlo para que si sale alguna pregunta, no estar, te la debo, te la digo después, porque significa que cómo vamos a hacer de testimonio si nosotros mismos no nos preparamos para ese evento. Amén, amén. Por esa razón es necesario, es una necesidad. Así como
nos es necesario comer, no es necesario tomar agua, no es necesario comprar ciertas cosas para nuestras vidas. Así también es necesario estudiar para poder dar un sermón. ¿Por qué es necesario? Para que la palabra de Cristo more en abundancia, es lo que dice la Sagrada Escritura. Y es necesario que nuestras vidas que estudiemos de su palabra y lo meditemos para que crezcamos continuamente en el conocimiento de Dios. Observe esto. La buena predicación requiere meditación, estudio, trabajo diligente y mucha oración. Si hay oración sin estudio diligente, es indicio de pereza, ¿no? Es necesario que nosotros estudiemos las sagradas escrituras y que meditemos constantemente en ella y así nosotros es la única forma de que vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Usted no va a crecer en realidad. Yo no veo a la gente crecer porque la gente quiere tomar la vía más rápida, digámoslo así. La gente quiere tomar la vía rápida y quiere aprender misterios de la escritura, quiere aprender profundidades de la escritura. ¿Y cómo lo hacen? Viendo por ahí unos TikTok de 2 minutos, de 1 minuto, de 5 minutos y listo. Y se quedan con eso y eso les basta y ya se creen indoctos en la Sagrada Escritura. No es así en el Señor. Hay que estudiar. Y yo no conozco a una sola persona que, que prácticamente estudie o aprenda la palabra del Señor estudiándola de esa forma, viendo videitos, nada más por ahí, un videíto que me encontré en un TikTok, un youtuber, qué sé yo, que me enseñó algo por allí, me pareció interesante y con eso ya, ahora sí me voy a poner a debatir con los demás, porque eso es lo que ocurre. La gente ve un video y cree que ya aprendió profundidades y cree que eso es una gran revelación muchas veces. ¿Por qué? Porque no ha estudiado. Por cuanto no ha estudiado, entonces es más fácil creer a lo que le están enseñando brevemente. Por eso es que nosotros estudiamos de una forma metódica. Imagínense si nosotros empezamos estudiando las más grandes profundidades escatológicas y, y resulta que nosotros eh, Y resulta que nosotros no hemos hecho un discipulado, no hemos estudiado otras cosas, qué sé yo. Entonces no vamos a entender, no vamos a nosotros poder entender estas cosas, ¿no? Por eso es importante que meditemos en la escritura y crezcamos continuamente en su conocimiento. Pero hay que llevar un equilibrio. La buena predicación requiere meditación, estudio, un trabajo diligente. Cuando hablamos de diligencia, hablamos de compromiso, hablamos de responsabilidad, porque lo vuelvo a decir como lo he dicho en estas 3 clases anteriores. No estamos transmitiendo nuestro mensaje. Nosotros vamos a transmitir el mensaje del Señor, de nuestro rey, de nuestro amo. Es el mensaje de él el que nosotros vamos a terminar transmitiendo. Y por eso requiere meditación, requiere estudio, requiere un trabajo diligente y por sobre todo mucha oración. Porque podemos ser grandes estudiosos, tener todas las herramientas, tiene compendio, tiene atlas bíblico, tiene diccionario, tiene comentarios, eh, tiene libros de historias y costumbres. Qué bueno. Y todos debemos de tener eso. Ya me leí la Biblia entera. Qué bueno. Todos debemos de leernos la Biblia por completo, como mínimo una vez. Pero ¿y si no hay oración? Hay conocimiento, pero no hay oración. Por eso mucha gente se hace peleona. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, adquieren conocimiento, pero no oran. Entonces, les hace falta esa porción del Espíritu Santo en sus vidas para que
puedan ser más sensibles a la presencia de Dios, puedan entender las cosas ocultas que dice la Escritura. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no has conocido. Porque cuando oramos y unimos eh, el estudio con la oración, ¿sabe qué es lo que se produce? Se produce revelación. Es allí cuando usted va a tener una revelación efectiva, no una revelación de nuestras emociones. No voy a transmitir lo que yo creo que esto dice aquí, no. El Espíritu Santo le va a revelar tantos detalles que hay en la Escritura y que a veces los pasamos por alto. Por eso es importante orar, porque si hay oración y, y no hay un estudio, eso es un indicio de pereza. Y para servir a Dios no podemos ser perezosos. Amén. Eh, Continuamos. ¿Cómo Bien, pastor. preparamos un sermón? Eh, la preparación general. La preparación de un sermón requiere una preparación general, continua, de parte del que predica. O sea, la persona que va a transmitir un mensaje, un sermón, tiene que continuamente estarse preparando. No es solamente que voy yo a estudiar porque me tocó predicar. Y porque hoy me toca predicar, pues por eso voy a leer la Biblia. Por eso voy a estudiar. No es así. Así no son las cosas en Dios. Siempre debemos de estar estudiando. Siempre debemos de estar preparándonos. Jamás vamos a ser totalmente indoctos. Fue el problema de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que ellos estudiaban las escrituras y pues creían que la revelación que Cristo trajo no era eh, la revelación del Padre. ¿Por qué? Porque no iba acorde a lo que ellos querían escuchar. Y es porque se consideraban indoctos y porque Jesús los atacaba directamente hacia su realidad, hacia esas fallas tan grandes que ellos tenían, tales como eran la de poner cargas sobre los hombres, cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Entonces, por eso general y constantemente debemos estar preparándonos. El segundo tipo de preparación es la preparación especial. Debe haber una preparación especial para cada sermón en particular que tiene que presentar en una fecha determinada. Debe usted de saber también que si usted va a predicar eh, a la iglesia o a algún lugar, usted debe de prepararlo de acuerdo a las necesidades que muchas veces ocurren en la iglesia. O en la iglesia, por ejemplo, hay un día de discipulado. Ese día, pues, hay que enseñar discipulado. Hay un día de enseñanza. Ese día hay que transmitir una enseñanza. Hay un día de culto evangelístico, pues hay que llevar un tema de acuerdo a lo que se está eh, se prepara dentro de la congregación. Usted va a predicar en la calle, ya usted no va a predicar doctrina, ya usted no va a predicar a la iglesia, usted tiene que predicarle a las almas, a que las almas se arrepientan, se conviertan, vengan a Cristo. Por eso debe de haber una preparación especial. Usted siempre tiene que estarse preparado, pero cuando tiene que predicar ese día, ese día debe de prepararse para ese sermón. Usted puede ya verse como está acá en el seminario y está semanalmente, hay un bosquejo que le estamos enviando como ejemplo, aparte del bosquejo que usted realiza. Entonces ya digamos que ya hay algunos bosquejos ya en mi agenda, ya tengo yo. Entonces me tocó predicar y pues voy a buscar un bosquejo que tengo acá. No es malo, no es malo aquello. Pero si usted ya tiene un bosquejo, entonces el día que tiene que predicar, debe de prepararse y decirle a Dios, Señor, mira, yo siento transmitir este mensaje que tengo aquí anotado. Igual prepararse, volverlo a estudiar una vez más, volverlo a estudiar de la misma forma, con responsabilidad, como si recién lo estuviera sacando, porque créalo, si usted lo hace así, usted va a recibir de parte de Dios mismo algo especial. Aunque usted lo haya preparado, lo haya estudiado anteriormente, cuando usted lo vuelve a estudiar,
usted va a sentir que hay algo nuevo en ese mensaje. Fuentes de preparación. Y es verdad que con la oración y el estudio bíblico se puede preparar un buen mensaje. Sin embargo, los predicadores más usados por Dios en siglos pasados y en nuestros días son hombres que leen y también que estudian otros libros también. Ejemplo, diccionario, concordancia, compendio, biografía, etcétera. Mire, hay que estudiar la escritura. Hay que estudiar la escritura, hay que estudiar la Biblia, hay que hacerlo. Pero también eso es lo primero, estudiar la escritura y leer la escritura, es lo que más aprendemos nosotros en lo que es el método inductivo. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, una vez que nosotros leemos la Biblia, que oramos por el mensaje que queremos transmitir, ya tenemos el rema, la revelación de lo que hay que transmitir. Entonces, ya lo tenemos, ya hemos estudiado el pasaje, sabemos su contexto. Allí sí, vamos nosotros a profundizar un poco más. Vamos al diccionario, vamos a la concordancia, vamos a los compendios, vamos a los comentarios bíblicos, vamos a biografías, cosas así, ¿no? Porque usted ve a grandes predicadores que ya no están, Jimmy Swaggart, Billy Graham, Gigi Ávila, imagínense, cada uno de ellos, por mucho que tuvieron un trato especial con Dios, a pesar del trato especial que tuvieron con Dios, ellos estudiaban la escritura. Y el hecho de que ellos hayan sido grandemente usados por Dios no quiere decir que no estudiaban o leían sobre las experiencias o los libros, los comentarios que habían hecho otros hombres anteriores a ellos. Eso es humildad, un ejemplo de humildad. El que yo siempre estoy consciente de que puedo aprender de otros, porque si no hay esa humildad, pues lo que hay es un tipo de egocentrismo, que yo soy el único que tiene una revelación, y no, la revelación no es mía, la revelación viene de Dios. Amén. Eh, Siguiente, la meditación. Escuche bien esto. La meditación convierte la porción bíblica en palabra viva para el predicador. Convierte los pensamientos en un mensaje útil. Aplica la verdad a la vida del pastor a través de la reflexión y el pensamiento. Mire lo que hace el meditar. Cuando usted medita en una porción de la escritura, y uno de los mejores consejos que les puedo dar es siempre mediten para sí mismos. ¿Qué me habla este pasaje a mí? Traten de ponerse dentro de el personaje. Digamos que Jesús le dijo a Simón, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, usted métase en el personaje. Y el Señor me dijo, Marvin, me dijo Ginger, me dijo John, me dijo Graciela, esto no te lo reveló ni carne. Usted métase en ese personaje para que esa palabra le hable a sí mismo, a sí mismo. Imagínese Jesús diciéndole a, a Pedro y le dice, ¿y por qué tú no te vas con los demás? Porque todos se fueron cuando él le dijo que él era el pan de vida. Muchos dejaron inclusive de seguirlo. ¿Y por qué tú no te fuiste? Y entonces Pedro le responde al Señor, es que solo tú tienes palabras de vida eterna. Metámonos en el personaje y eso va a convertir los pensamientos en un mensaje útil. Amén. Entonces, eso hace que se aplique la verdad a la vida de cada uno de nosotros a través de la reflexión y del pensamiento. Nos metemos en el personaje, vamos a entender muchas cosas de una mejor manera. La meditación es reflexión. En otras palabras, es pensamiento acerca de una porción bíblica hasta que las ideas brotan más y quedan grabadas en la vida del que estudia. Cuando usted medita,
en la escritura y la reflexiona para sí mismo, eso usted puede hablarlo naturalmente, sin necesidad muchas veces de citar el pasaje bíblico exactamente. ¿Y por qué? Porque lo que usted ya meditó, usted lo entendió y se vuelve parte de sí mismo. No sé si ustedes notan, muchas veces yo estoy dando la clase o si me escuchan predicar, hablo de alguien, hace un momento estaba hablando de Pedro. Son cosas que no las tengo yo aquí en mis apuntes. No las tengo aquí en mis apuntes. Y a veces hablamos de personajes o de historias de algo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hemos leído, hemos estudiado, hemos inclusive predicado sobre aquello y nos viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya han quedado grabadas en nuestras vidas. Ya quedan grabadas y hay un mensaje que Dios nos transmitió allí en algún momento y eso queda siendo parte de nosotros. Por eso es importante meditar. La lectura no tiene que ser solamente algo sistemático. Voy a leerme el capítulo uno, después el capítulo 2, el capítulo 3. Qué importante es que nosotros meditemos. ¿Qué me enseña esta porción de la Sagrada Escritura a mí y qué es lo que también puedo aprender para poder enseñarle a las demás personas que están a mi alrededor? Amén. Ahora bien, vamos a aprender algo importante también en la clase de hoy. Y pues al inicio, en la introducción, hablamos sobre los elementos de un bosquejo. Durante estas semanas hemos estado dando ejemplos de bosquejos e inclusive les hemos enviado a ustedes como tarea a que puedan realizar su propio bosquejo. Por ahí he hallado ciertas falencias muy cortas, muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. Y es por eso que ahora vamos a ver sistemáticamente cómo se hace un bosquejo punto por punto. Vamos a ahondar un poco más en este tema en la clase de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué hace falta? O en otras palabras, ¿por qué es necesario un bosquejo? Mi hermano John. ¿Por qué es necesario un bosquejo? Buenos días, amado pastor, y a todas las hermanas que están en escucha. Amén. Bueno, es necesario porque ciertamente eso nos ayuda como una especie de guía, como para poder armar y articular bien el mensaje, pues, ¿verdad? Porque sí es verdad, yo, yo, pero todo lleva un orden también, pues, o sea, y al final va a estar ya siendo recíproco. Entonces, eso ayuda bastante a conocer o a compartir con los hermanos que estén escuchando. Amén. Excelente, excelente, mi hermano John. Mi hermana Ginger Álvarez. ¿Por qué hace falta o por qué es necesario un bosquejo para poder predicar? Bendiciones, que el Señor les bendiga. Es necesario tener un bosquejo porque, como decían nuestro hermano John, es una guía y si no tenemos un bosquejo no vamos a poder llevar bien un mensaje, porque esa es la guía para nosotros poder guiar y poder dar un buen mensaje, una buena predicación, porque hasta incluso cuando uno va a exponer algo, siempre tiene una guía. Entonces, aún más que va a transmitir un mensaje del Señor, tenemos que tener algo claro y conciso para que las otras personas puedan entender lo que vamos a hablar a través de la palabra del Señor. Excelente, excelente. Entonces entendemos también que un bosquejo es una guía. Mi pastora Graciela, ¿por qué es necesario un bosquejo? Amén, pastor. Bueno, lo voy a aplicar como usted dice hacia nuestras vidas, pues no. Es muy necesario, ¿por qué? Porque me exige ser mejor, poder estar preparada
no solamente en estudiar la palabra, sino lo que usted ha estado tocando hoy y las anteriores clases también. Me he percatado que usted, y debería de ser así, unir no solamente la palabra, sino lo espiritual, la oración. Significa que me estoy exigiendo a mí mismo. Primero, el primer punto es buscar la dirección de Dios, porque usted dijo algo clave. Primero tenemos que consultar con Dios cuál es el tema para llegar a la necesidad de aquel cuerpo de Cristo, de aquella iglesia. Entonces, no es hacer por hacer, sino primero buscar la dirección de Dios. Segundo a eso, Dios me dará esa cobertura, esa guía para poder sentir la necesidad de mi prójimo, de mi hermano, y poder tener ya interiorizada la enseñanza. ¿Para qué? Para no fallar y asimismo controlar el tiempo de Dios que es perfecto. Que en eso yo sí me tengo que exigir un poco más porque se me extiende el tiempo. Entonces hay momentos en que es necesario, decimos, 5 minutos, tiene que ser 5 minutos, porque supongamos en un evento, ¿verdad? Si le dan 5 minutos, gloria a Dios, tenemos que aplicar esos 5 minutos. Entonces, ¿eso qué me exige a mí el bosquejo? Prepararme en esa área en donde yo estoy fallando, ¿verdad? Y así cada hermano, cada siervo que le toca ese privilegio hermoso, va a saber cuáles son sus propias falencias porque uno mismo se tiene que derrumbar a uno mismo, a ese yo. Entonces, el bosquejo me va a, como un espejo, a qué estoy fallando, en qué estoy fallando para poder ser mejor para Dios y para que Dios nos utilice en esa necesidad de la iglesia. Amén, amén. Entonces, un bosquejo también nos ayuda a nosotros a puntualizar, ¿no? A puntualizar lo que vamos a hablar y no vamos nosotros, digamos, a la deriva. Mi hermana Lili Guerrero, bienvenida, bienvenida. Estamos acá consultando una pregunta. ¿Por qué hace falta un bosquejo o en otras palabras, por qué es necesario tener un bosquejo para poder eh, transmitir un sermón? ¿Me escucha mi hermana Lili? Bendiciones, siervo. Dios le bendiga. Amén. ¿Escuchó la pregunta? Sí, pienso que es necesario hacer un bosquejo porque a veces cuando no se hace un bosquejo con un tema, entonces a lo que van a predicar hablan de todo un poco y no se centran en una sola enseñanza, o sea, porque le añaden muchas cosas y de pronto no se entiende con claridad el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, al hacer un bosquejo, entonces uno va enfocado a lo que va a hablar y de ahí ni se sale, sino que se mantiene en ese enfoque, pero al no tenerlo, se habla de todo menos de lo que se quiso decir. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, hermana Lili. Al igual que también lo dijo mi hermano John, pues, ¿no? Un bosquejo nos ayuda a enfocarnos, ¿no? Nos ayuda a enfocarnos en el tema y a poder saber hacia dónde nosotros estamos yendo. Muy bien. El sermón se define como una presentación ordenada que tiene un principio y llega hasta su fin. Para que un sermón sea ordenado, debe haber una lógica secuencia de pensamientos. Entonces, un bosquejo, lógicamente, nos ayuda a nosotros a ser puntuales, ¿no? Eh, Desde el momento en que yo aprendí a hacer mi bosquejo, aprendí a que me paro a predicar y aunque muchas veces termino memorizándolo, a veces lo memorizo, pero yo tengo allí mi bosquejo al lado mío, lo tengo al lado mío y aunque hay partes que solamente necesito echarle un ojito, con que le pase el ojo ya sé cuál punto sigue, lo necesito tener allí. Yo no puedo ir a predicar y bueno, ya me sé el mensaje, ya listo, no, lo necesito. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento durante el trayecto del mensaje en que mis emociones pueden jugar y puedo irme desviando del tema. Puedo hasta olvidar hacia dónde iba.
puedo olvidar el objetivo por mis emociones, porque me desvié un poco hacia otro punto que también puede ser importante, ¿no? Y lo estuve tratando, pero al querer, luego de haber hablado de eso y querer volver al tema, me va a costar. Entonces, si yo tengo mi bosquejo, yo regreso de inmediato y puedo enlazar las cosas allí mismo. Entonces, el sermón se define como una presentación ordenada, paso a paso. Tiene un principio y tiene un fin. Tiene un inicio y tiene una llegada, ¿no? No sencillamente das y no sabes hacia dónde vas. Sabemos lo que estamos haciendo. Y para que un sermón sea ordenado, por eso debe haber una lógica secuencia de pensamientos. Si es que ustedes en algún momento escuchan los mensajes que yo predico, es como lo aprendí también, a ir en una secuencia, en un paso a paso. Por ejemplo, a veces siempre me gusta enfocarme en primer lugar en las cosas que no están bien y luego enfocarme en cómo solucionarlo, porque yo no puedo llegar a darle palo nada más a la gente, pecador, arrepiéntete, qué sé yo y cosas así, y no mostrarle la salida de su situación. No se puede y no se debe, ni no se tiene que ser así. Debe de haber una secuencia en la cual hay un tiempo, un momento de exhortación, de confrontación, pero también debe haber la salida, la sanidad para aquello que está desordenado en la vida del ser humano. Por eso es importante que estos apuntes que nosotros tenemos deben ser escritos con letra clara y con los puntos más importantes únicamente. En primer lugar, esto, letra clara. A veces, como predicadores, estamos escribiendo, sacando nuestro sermón y luego ni entendemos qué es lo que quiere decir, ¿no? Hoy en día, por eso, bueno, yo ahora ya uso más una tablet. Uso más mi tablet porque mi letra es bastante pequeña. Mi letra es pequeña y a veces me ocurría que si yo tomaba un poco de espacio del púlpito, habían palabras que, como les digo yo, de un ojazo muchas veces ya recuerdo todo el punto que voy a tratar, solamente con echarle un vistazo. Me ocurre a veces sí tengo que leer el punto, pero a veces me ocurre que con solamente ponerle un ojo al bosquejo, ya me acuerdo de todo el punto, me acuerdo de todo. Y me ocurría que a veces no entendía bien a la distancia, ¿no? Y no soy de los predicadores que me gusta estar ahí leyendo, no soy de esos, no soy de ese tipo de predicadores que están lee bastante lo que van a decir. No, no me gusta eso, me gusta más memorizarlo, ¿no? Entonces me ocurría eso, por eso ahora tengo una tablet que ya si me abra un poquito del púlpito, yo le pego un ojo y ya, vuelvo de nuevo al punto que voy a tratar. Entonces, por eso debe ser escrito con letra clara, con letra clara. Si usan una tablet, que tenga su letra un poco grande, ¿no? Yo les recomiendo un tamaño 14 en Times New Roman, que es un tamaño legible, no tan grande ni tampoco tan pequeño. A veces el 12 también, ¿no? Eh, y lo segundo, los puntos más importantes únicamente. Uno de los más graves errores que están cometiendo los predicadores hoy en día es que están usando una revelación que no es de ellos, porque escuché el mensaje de tal pastor, yo quiero predicar ese mensaje. Y empiezan prácticamente a anotarlo todito el mensaje en su agenda. Escribir palabra a palabra, punto por punto, todo lo que escuchan en ese mensaje. Que dicen, este mensaje está buenazo, este mensaje está buenísimo, yo tengo que transmitirlo, tengo que predicarlo. Y bueno, lo hacen. Pero al momento de irlo a transmitir, como tienen prácticamente cada palabra anotada allí, y en el momento en el que ellos quieren desarrollar, al desarrollar, digamos, si lo hizo por puntos, las trazó por puntos,
al desarrollar cada punto que iba allí, va a ponerle su propio desarrollo, su propia revelación. Y se va a hacer un mensaje demasiado largo que quizás no va a terminar de explicarlo. Quizás va a terminar la gente aburriéndose, puede terminar yéndose para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque eh, no utilizó una regla importante dentro de un bosquejo y es la de sacar los puntos importantes. De allí viene su desarrollo personal. Usted tiene el punto, tiene el subpunto, pero también usted tiene que tener su desarrollo. Usted no puede tener todo anotado allí. No lo puede porque no va a poder transmitirlo. No va a poder porque entre más tenga usted anotado en su agenda, más va a tener de qué hablar, más va a tener de qué poder hablar porque va a llegar un momento en el que usted está desarrollando ese punto y usted va a poner sus propias palabras. La revelación que Dios también le está dando a usted, lo que usted también entiende de aquello. Y usted no va a poder terminar el mensaje, se va a desenfocar y usted quería ser como el predicador que vio en la tele y va a terminar en realidad enredado, va a terminar enredado. Por eso no es malo tampoco aprender de otros, no es malo tampoco escuchar una predicación de otra persona, uno aprende mucho, a mí me gusta escuchar predicaciones y cuando escucho una predicación le voy tomando atención y si algo tengo que anotar, lo anoto también, pero no hago que ese mensaje eh, yo trato de llevarlo tal y como lo he visto allí. Tengo que pedirle a Dios su revelación para yo poder transmitir el mensaje que escuché y que me impactó y que me gustó y que también quiero transmitirlo a otros. Entonces tengamos mucho cuidado con aquello. Tengamos claro que los puntos que anotamos deben de ser los más importantes, porque entre más puntos usted tenga, más va a tener de qué hablar, más va a tener de qué hablar. Por eso nuestros bosquejos a veces sí es importante que tengan 3 a 4 puntos. Yo, por ejemplo, si predico un bosquejo con 5, con 6 puntos, usted va a tener que escucharme a mí más de una hora predicándole, más de una hora, porque si yo lo hago así y todo lo que me viene a mí, olvídese. Imagínense, yo tengo estas diapositivas ya acá hechas, las estudio, las escribo, las reorganizo muchas veces y todo, pero igual al momento de transmitirlas, eh, empiezo a hablar de, de otras cosas que acá se me han olvidado anotar. Y acá, imagínense si yo tuviera más diapositivas, esta clase se hace mucho más larga todavía. Solamente des en cuenta cuando las diapositivas que les he transmitido han sido bastantes. Por ejemplo, en las introducciones a veces uso más diapositivas y la clase se han dado cuenta que es de 2 horas, pero luego yo trato para ya las siguientes clases reducir las diapositivas porque sé que voy a hablar bastante, ¿sí? Entonces, por eso debemos de anotar los puntos importantes. Amén. Seguimos. El primer paso de un bosquejo. Ese primer paso es el título o tema, ¿no? El título o tema. El tema del sermón dará la clave para el título que se usará, el cual presenta la idea central del mensaje. Recuerde usted bien que su tema va a ser algo que va a llamar la atención. Cuando usted diga, el tema que vamos a ver hoy es este. Si digamos que el tema fue el chisme, olvídese que las orejas se paran así. Porque la gente dice, unos van a decir, me va a tirar el mensaje a mí, otros van a decir, este mensaje parece hermano y le van a dar palo hoy día. Va a llamar la atención, va a llamar la atención. Por eso, el tema o título deberá ser en primera instancia corto, o sea, con pocas palabras. Porque si su tema es, digámoslo así, Apocalipsis, la revelación que el Señor trajo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Hermanos, ¿cuál es el tema? Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No será fácil
tener ese mensaje en la mente, captarlo por ser muy largo, ¿no? Entonces, por eso nuestro tema o título del mensaje debe de ser corto. También debe de tener otra cosa, debe de ser interesante. Recuerde usted que lo más difícil, una de las cosas más difíciles es llamar la atención de los oyentes y mantener la atención de los oyentes durante el mensaje. Eso son cosas difíciles, porque si usted se desenfoca, por eso es importante que hablemos más de la palabra, porque imagínense, si hay un hermano que ya conoce su testimonio o ya conoce una revelación que usted tuvo, un sueño, una visión, cuando él ya escucha, ah, ya sé, hasta es capaz de sacar el teléfono, de irse al baño, de ir a cualquier lugar, porque ya sé de qué va a hablar, ya sé qué es lo que quiere tratar, porque ya su atención no va a estar allí. Entonces, debe de llamar la atención y usted debe de cuidar, mantener la atención del oyente, de los feligreses en el mensaje. Por eso, su mensaje debe de llamar la atención. Por ejemplo, hijos de Dios o hijos del diablo. Wow. Entonces ya inmediatamente se queda acá. ¿Qué mismo soy? ¿Qué me va a decir? ¿Hacia dónde va? ¿No? Y hay diferentes temas, ¿no? Que nosotros podemos sacar. Por eso también, hasta para el tema, debemos de pedirle a Dios su revelación. Y Dios nos va a dar un tema que va a causar interés en las personas. Y lo tercero, presentará el tema o contenido del sermón. Dentro de su tema está prácticamente todo lo que usted va a hablar. En esas cortas o pocas palabras, va a estar introducido todo lo que usted va a hablar. Todo lo que usted va a hablar. Por eso, como le decía, si usted va a hablar de la hipocresía, del chisme, de la ira, qué sé yo, si usted solamente con decir el tema de hoy es la ira. Entonces, ya la gente sabe hacia dónde va y qué es lo que usted va a tratar en esa noche o durante el tiempo que ellos van a estar escuchándolo, porque eso presentará. Ya usted ya tiene una idea. Yo cuando escucho un tema, yo ya empiezo a tener, a dibujarme la idea del mensaje que va a tener. A ustedes les va a ocurrir más después, más adelante, si es que quizá ya no lo están haciendo, que cuando van a escuchar una predicación, ustedes van a empezar a discernirlo. Este es un sermón textual. Cuando escuchan que, si escucha, por ejemplo, que va a hablar de la vida de David, ¿qué tipo de sermón sería? A ver. Bibliográfico, pastor. Amén. Sería entonces un tipo de, entonces ustedes ya van escuchando el mensaje. Ah, este es un sermón biográfico. Luego van a escuchar otro. Ah, El de la tarea que nos dejó. este es un sermón expositivo. Ah, este es un sermón doctrinal. Oh, ya, ya, ya. Hay sermones. Bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre los tipos de sermones, ¿no? 9, si no me equivoco, son los tipos de sermones que se transmiten. Están entre los que más se utilizan hoy en día. Muchos predicadores, muy pocos están utilizando estos otros tipos de sermones, más están utilizando el novedoso, el devocional, el evangelístico y el textual, ¿no? Son los que más se está utilizando hoy en día para transmitir el mensaje, ¿no? Porque la mayoría tratan de no entrar en el área de la enseñanza total, ¿no? Sino de eh, tratar un tema que llame la atención de la persona y los mantenga allí. Por eso es que ya los tipos ya de enseñanza ya es para los que son maestros, los que ya enseñan y si usted ya va a una conferencia, a otro tipo de evento, pues entonces, o a un día de enseñanza en la iglesia, usted va a encontrar ese tipo de sermones, que no le va a traer un predicador invitado, no lo va a traer. Por eso, si a usted lo invitan a predicar, si usted me invita a predicar a mí, a un ayuno, yo le voy a llevar una enseñanza. Si usted me invita a mí a predicar a una campaña, yo le voy a llevar un evangelístico. Si usted me invita a mí a predicar a un culto, yo también, sí, le voy a llevar un sermón novedoso,
¿no? Y así, depende el evento al que me invitan, ¿no? Depende el evento al que me invitan, voy a ir con un mensaje acorde, porque más o menos también sé el tiempo. Imagínense si me invitan a un aniversario y yo voy a dar un mensaje y resulta que la gente tiene que comer al final del aniversario, la gente no tiene la atención total en el mensaje en ese momento porque sabe que quiere comer, ¿no? Quiere comer ese día del aniversario, ¿no? Entonces el tema es importante. Lo segundo, el propósito u objetivo, ¿no? El propósito apunta a resultados que se espera ver en la congregación, decisiones, acción y cambios. Qué importante es que nosotros, así como pedimos la dirección a Dios para el tema, tengamos claro el propósito. Y usted anote siempre el propósito en su bosquejo. Anótelo allí en su agenda cuando usted lo vaya a hacer. Anótelo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a que usted, cada vez que estudia su bosquejo, lo vuelve a leer, usted tenga claro hacia dónde va, porque puede que algún punto lo quiera sacar del tema, pero el propósito u objetivo lo va a ayudar a estar dentro del tema siempre. El propósito apunta a esos resultados. Usted saca un propósito eh, cuando usted piensa en qué quiere ver en la congregación. ¿Qué decisiones quiere usted impulsar a que los demás tomen? ¿Qué acciones quiere que ocurran en los oyentes? ¿Qué cambios usted espera que acontezcan dentro de la congregación o las personas que lo están escuchando? Por eso el propósito es muy importante. Usted no anuncia el propósito. Hoy voy a predicar con el tema tararín, tararán, y el propósito es este. No, usted no dice el propósito, no lo dice. Usted tiene claro su propósito. Usted lo tiene claro. Eso no lo dice. Eso usted dice el tema, usted dice el texto, usted empieza con la introducción, continúa con desarrollo, termina en conclusión, pero usted nunca va a decir el propósito es este, ¿no? Y bueno, ya en la conclusión usted puede ya prácticamente, como ya está concluyendo, puede abrir, pero usted no lo puede lanzar porque el propósito es suyo, es lo que usted quiere que ese mensaje provoque en las demás personas. El propósito es lo que el predicador desea lograr con su mensaje, la conversión de los oyentes, la enseñanza sobre algo práctico en la vida personal, cómo enfrentar problemas, etcétera, etcétera. Eso es el propósito. ¿Hacia dónde usted apunta? ¿Qué quiere que ocurra? ¿Qué quiere que ocurra con las personas? Si no son convertidas, que se conviertan. Si son convertidos, pues que se afirmen en el camino del Señor. Si están firmes, pues que se motiven, se impulsen a servir también a Dios. ¿No? Son propósitos que tenemos que tener nosotros claros de acuerdo al mensaje que vamos a llevar. Continuamos. El texto. El texto es la porción bíblica que se usará para el mensaje. El texto siempre, usted no va a hablar de una cosa y va a buscar otro texto, ¿no? Va a hablar de la ira, como decía hace un momento, y va a utilizar el libro de Cantares, digamos así, ¿no? Va a utilizar el libro de Cantares y no sé, yo no encuentro eh, cosas que me sirvan para utilizarlo como el texto para el tema, ¿no? Entonces, el texto es esa porción que se va a utilizar para el mensaje. Al elegir su texto, el predicador deberá estudiarlo bien y meditar sobre él para absorber todo lo que pueda y hacer de esa porción parte de su vida misma. Usted recuerde lo que aprendimos en hermenéutica, ¿no? El texto, usted debe de conocer el texto y analizar su contexto, porque es fácil que usted vaya a la concordancia de la Biblia y quiere un tema sobre el perdón. Ya voy a hablar sobre el perdón. Y busco en mi concordancia perdón. Y es verdad. Su concordancia le va a hablar de muchos temas en los cuales hombres perdonaron, personas pidieron perdón, cosas así, ¿no? Va a hablar.
Pero usted necesita su texto, que es el principal, el fundamental, usted estudiarlo bajo su contexto, estudiarlo de ser necesario todo ese capítulo para saber de qué habló. Porque la persona que usted le dice, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en tal pasaje bíblico, esa persona abre la Biblia, lee el texto que usted le ha dicho y mientras usted está muchas veces meditando ya, transmitiendo el mensaje o introduciendo, esa persona muchas veces va a leer la Biblia y va a irse más atrás o va a irse más adelante. Y por eso usted tiene que tener un texto claro de acuerdo al mensaje que va a transmitir. Porque esa persona va a decir, es verdad, este texto habla sobre la ira, pero acá estoy viendo yo el contexto de esto que no va acorde a lo que está transmitiendo o el desarrollo de este pasaje que tampoco va acorde a lo que está diciendo él. Por eso su texto tiene que ser importantísimo, porque téngalo por seguro, lo va a leer la persona a quien usted le dice que, a la congregación que usted les ha dicho el texto que tienen que abrir en el cual se va a basar su mensaje. Al estudiar el texto, debe anotar todos los pensamientos que le vienen a su mente. Anótelos, anótelos, porque recuerden, le va a hablar, le va a hablar el pasaje bíblico. Entonces usted empiece a anotar lo que le viene a su mente mientras usted está leyendo ese pasaje bíblico. Amén. Eh, Continuamos. Lo siguiente, esto es muy importante, la introducción. Eh, Esto es algo en lo que más nos dificultamos muchas veces. Y creo imprescindible hablar de esto también el día de hoy, porque es en lo que veo que más complicación tienen al transmitir el mensaje, eh, la mayoría, y es en la introducción. Veo que algunos, yo les veo los minutos, les veo los minutos y recién empiezan a transmitir el mensaje a los 3 minutos, a los 2 minutos. Un mensaje de 7, 8 minutos, de 9 minutos que ha transmitido, si se ha llevado 3 minutos solamente en saludo, que todavía ni introduce, en realidad hay un tiempo que no se ha aprovechado. En redes sociales, por ejemplo, en redes sociales es tan importante captar la atención del oyente durante los primeros 15 a 20 segundos. Segundos. Una persona a veces va a ver un video y si en los primeros 10 segundos no le habló de algo que le interese, va a pasar por alto el video. Yo veo los likes que les dejan, yo los veo, los likes que les dejan, los comentarios. Y una de las razones por las que a veces las personas, no puedo ver las vistas, ¿no? ¿Cuántas vistas tiene su video? Eso solamente lo pueden saber la persona que lo ha publicado. Pero una de las razones por las cuales los videos muchas veces no tienen muchas vistas es porque no se captó la atención. Y a veces lo mismo puede pasar en el púlpito. Subió el predicador y hermanos, vengo de mi gira por Estados Unidos, por acá, y de aquí me voy para allá, y tengo hambre, no sé, de tantas cosas que empiezan a hablar. Gracias por invitarme, que esto y que este otro, y en realidad están perdiendo tiempo importante, porque una vez que a usted le dan el micrófono, que a usted le dan el micrófono, usted tiene que captar la atención de la persona. Es lo mismo, es lo que hacen en redes sociales. Una vez que usted empieza el video, trate de inmediatamente compartir el tema, decir cuál es el tema
y de introducir lo más breve posible, inmediatamente. Porque si usted se pone, me llamo tal, 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 vengo de acá, estoy haciendo esto, esto y este otro, quiero compartirte este mensaje el día de hoy, espero que te sea de bendición, todo eso está bien, todo eso es bueno, todo eso es bueno. Pero como todavía no entra, la atención del oyente se va a ir para otro lado, se va a ir para otro lado. Y es en lo que muchas veces más tardamos en introducir. La introducción es lo primero que se dice a los oyentes acerca del mensaje. La introducción debe ser interesante para despertar las mentes distraídas. Debe lograr captar la atención de la congregación. Son cosas que debe de hacer la introducción, ¿no? Porque es lo primero que usted va a hablar. Hermanos, vamos a leer la Biblia en tal pasaje bíblico. Listo. Vamos a orar por la palabra. De una. Oramos. Entonces, lo que continúa de allí es la introducción. Quizás hasta por en medio del mensaje, usted puede hablar un poco, un breve testimonio de su vida, de dónde vino, o al final, yo se lo recomiendo inclusive, si va a hablar algo de usted, de dónde viene viajando, de lo que ha hecho, de lo que ha visto, trate de hablarlo ya al final porque ya terminó el mensaje. Quizás eso no vaya acorde a lo que usted va a decir, o no es en realidad algo que va a causar tanto interés en las personas. Recuerde. Usted tiene una responsabilidad en el momento que usted se sube al púlpito o en el momento que usted tiene a alguien sentado frente suyo. Tiene una responsabilidad de transmitirle el mensaje del Señor. Por eso hay que ser puntuales, precisos, concisos en lo que vamos a hablar. Debe ser interesante. ¿Para qué? Para despertar las mentes distraídas. Hay gente que está sentada en la iglesia, pero su mente está por allá, está por acá, está por el norte, está por el sur. Pero cuando usted dice algo eh, atractivo, digámoslo así, o interesante, usted lo trae a su terreno. Usted trae. Esto lo que yo le estoy enseñando, lo que estamos hablando, no estamos hablando de manipulación, no. Esto no se trata de manipulación a las mentes, a las personas, no. Se trata de hacer las cosas de una manera ordenada. Si usted observa, si usted observa a Jesús, Jesús siempre llamaba la atención de las personas con algo, de alguna forma, usaba lo que había a su alrededor, tomó el pan y le dice, yo soy el pan que viene del cielo. Este pan comieron sus padres, lo comieron y murieron, pero el pan que yo les voy a dar, que yo les ofrezco, este pan les da vida eterna. A la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías a él agua y él te daría agua. Y vemos a Jesús siempre llamando la atención de las personas, siempre llamando la atención de los que estaban a su alrededor, utilizando los elementos, las cosas que ocurrían. Las cosas que ocurrían. Usted puede utilizar por eso las noticias, situaciones, cosas que han ocurrido para tener la atención. La introducción no debe de ser muy larga, debe durar unos 5 minutos y debe motivar interés al tema que se piensa desarrollar. Por ejemplo, una introducción puede tomar varias formas, así como un suceso o un evento de la actualidad, las noticias, ¿no? Ayer hubo un accidente en tal parte. Una cita de una persona célebre o conocida, por ejemplo, dijo el famoso artista, ¿no? Entonces, o Mahatma Gandhi dijo esto, o una frase, un refrán de alguien al que todo el mundo conoce, ¿no? Al que todo el mundo conoce. Entonces, usted toma aquellas cosas como introducción. Algo más que puede utilizar es una historia o una ilustración cuya moraleja se adapte al mensaje. Hay historias muy bonitas, ¿no? Hay historias muy bonitas. Por ejemplo, una historia que yo leí en el libro La culpa es de la vaca es la historia
acerca de unos duendecillos que intentaban esconder la felicidad. Dice que ellos vieron que el hombre era feliz y quisieron hacer una travesura, esconder la felicidad de tal forma que los hombres la busquen por todas partes y no puedan encontrarla. Entonces hicieron una reunión y dijeron, ¿dónde vamos a esconder la felicidad? Uno de ellos dijo, vamos a esconderla en el espacio para que los hombres lo busquen por la tierra y no la encuentren. Entonces otro dijo, no podemos hacerlo así, porque el hombre es sagaz, es curioso y tarde o temprano va a ir al espacio, va a ir al espacio y va a encontrar la felicidad y pues se la transmitirá a todo el mundo. Entonces otro dijo, yo sé dónde esconderla, vamos a encontrarla, vamos a esconderla en las montañas. De tal manera que el hombre lo buscará por el espacio, lo buscará por la tierra, la buscará por el mar y no va a encontrarla. Y otro dijo, no, el hombre es valiente, el hombre tarde o temprano va a escalar las montañas y la va a encontrar. Se la va a dar a todos y pues todos van a poder encontrar la felicidad. Entonces otro dijo, vamos a esconderlo en las profundidades del mar. De tal manera que el hombre la busque en el aire, la busque en el espacio, la busque en las montañas, la busque en la tierra y no la encuentre. Entonces otro dijo, no, el hombre tarde o temprano también va a explorar las profundidades del mar y la va a encontrar. Llegaron a la conclusión que no había dónde esconder la felicidad. Y de repente apareció uno que dijo, yo sé dónde la vamos a esconder, de tal manera que el hombre la busque por el espacio, en el aire, en la tierra, en las montañas, en las profundidades del mar, y no la encuentre. Todos quedaron expectantes. ¿Dónde lo vamos a hacer? Y él dijo, vamos a esconderlo dentro de ellos mismos. Ellos la buscarán por todas partes y no la encontrarán. La moraleja de esa historia, que es una fábula, ¿no? La moraleja de esa historia es que dice que desde allí el hombre vive buscando la felicidad sin saber que la tiene dentro de sí mismo, ¿no? Y entonces allí nosotros podemos entrar con un mensaje evangelístico o con cualquier tema al que podamos nosotros adaptar esta ilustración de cómo la gente tiene vacíos dentro de sí mismo y trata de llenarlos con cosas, con pecados, con vicios y trata de buscar la felicidad por todas partes y no la puede encontrar sin saber o sin entender que la tiene dentro de sí mismo. La gente anda buscando la felicidad, pero no quiere buscar a Cristo. Entonces usted de allí, usted la maneja, ¿no? Usted la maneja para adaptarla al mensaje. Allí encontramos una introducción. No sé si alguien me tomó el tiempo, cuánto lo dije, ¿no? Ya, pero de allí, imagínense, con una pequeña historia, usted puede eh, ganar la atención y de allí continuar con el mensaje y va a tener a la gente con su atención puesta en lo que usted está transmitiendo. Un breve testimonio. Y los testimonios tenemos que tener mucho cuidado, porque usted cuando quiere contar un testimonio puede hablar desde el día que nació. Entonces tenga mucho cuidado. Recuerde, ¿cuántos minutos debe de durar aproximadamente una introducción? 5 minutos. Ya, y si su mensaje que le dieron a usted, le dieron, hermana, usted siempre debe de preguntar, ¿cuánto tiempo tengo? Le van a decir 40 minutos, media hora, una hora. Llegué un día a Balao, recuerdo yo, a predicar a un culto, allá, un culto evangelístico, y le pregunté al pastor, ¿cuántos minutos tiene? Tiene 10 minutos. Amén, le dije yo. Y me fui con el mensaje. 10 minutos. Y tuve que la introducción la llevé directamente a la moraleja. Porque si en 10 minutos que tengo voy a irme con la introducción que solamente dura 5, no voy a poder lograrlo. Entonces me fui con la moraleja, con la aplicación de la introducción. Empecé de allí desarrollar el punto, los puntos a tratar. eh, con las partes más interesantes, más importantes, y en 10 minutos le entregué el micrófono. Y al final, cuando le digo al pastor, amén, el pastor me dijo, continúe con la administración. Y pues había hecho la conclusión, ¿no? Y había hecho un llamado a las personas, pero el tiempo se terminó, pastor, y él me dijo, continúe, pastor, bueno, yo era evangelista en ese tiempo, continúe con la administración.
¿no? Entonces, debemos de ser puntuales. Eso es de lo que se trata, el poder desarrollar un bosquejo correctamente y ser breves, porque a veces tardamos y es allí cuando perdemos la atención de las personas. Hasta un chiste puede ser. Hasta un chiste puede ser que en algún momento contemos y pues ese chiste va a captar la atención de las personas. Tratar de que si vamos a hacer un chiste, no no sea algo inclusive que vaya a ofender a otros. O por irnos con el chiste, desenfocarnos y, y terminar con bromas pesadas, ¿no? Tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por ejemplo, el de aquel hombre, ¿no? Que dice que había un hombre millonario excéntrico y tenía una piscina llena de cocodrilos, un lago, perdón, un lago lleno de cocodrilos y estaba allí él borracho ese día y dijo, le doy $1 millón al que pase este pequeño lago que está lleno de cocodrilos. El que cruce, que sea tan valiente para cruzarlo, le doy $1 millón. Todo el mundo quería el $1 millón, pero nadie quería arriesgar su vida. De repente dice que un hombre pasó gritando, ¡ah! Y ¡zum! Se tiró al agua. Se metió por debajo, salió y manoteó y ¡fum! Salió al otro lado y no lo mordieron los cocodrilos. Nadie le hizo nada. ¡Wow! Hasta las cámaras se pusieron allí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste, el hombre? Bueno, te ganaste el premio, hay que dártelo. Pero ¿de dónde te salió tanto valor? Y el hombre levantó su mano y dijo, quiero preguntar una cosa. ¿Quién fue el que me empujó? ¿No? Él no se tiró por su propia cuenta, sino porque lo habían empujado, ¿no? Entonces, cosas como esa, imagínense, de allí podemos sacar una introducción, ¿no? Que a veces no tenemos la valentía, pero necesitamos que alguien nos impulse, que alguien nos motive, que alguien nos empuje, lo que le ocurrió, por ejemplo, al paralítico de Bethesda, 38 años, si no me equivoco, paralítico en ese lugar hasta que llegó Jesús y él estaba esperando a que alguien lo meta al estanque, lo lleve al estanque. Y nadie llegó, hasta que llegó Jesús y le dijo, toma tu lecho y anda. Eso es una introducción, por ejemplo. El cuerpo de mensaje. Esto constituye la parte más importante del sermón y está a base de la palabra de Dios, ¿no? El cuerpo es la estructura del mensaje. Esta parte puede tomar de 20 a 40 minutos. Una vez que usted ya introdució, ahora sí, ya tiene la atención, transmita lo que usted ha preparado para darle al pueblo. Siempre trate de no alargarse mucho en cada punto para que a usted le quede tiempo para si hay algo más que quiere decir, poder decirlo con libertad y no sentir presión al poder transmitir el mensaje, ¿no? Por lo general, un mensaje debe de tener 40 minutos. Debe de tener 40 minutos. Salvo que sea una enseñanza, un estudio bíblico, pues por ley va a necesitar un poco más de tiempo para poder explicar lo que se necesita. Pero por lo general, un mensaje necesita de 20 a 40 minutos. Inclusive algunos psicólogos dicen que de 40 minutos que uno habla, la gente cuando mucho ha receptado 15, ¿no? Por eso es que no es que solamente captó los 15 primeros, los 15 últimos, no, sino que durante todos los 40 la gente va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo y pues cuando mucho le quedaron 15 minutos en su mente de todo lo que usted habló. El sermón largo, mire, escuche bien, no necesariamente trae más bendición, pero un sermón demasiado corto puede dejar el tema incompleto. Entonces, hay que tener un equilibrio. Si es muy largo, puede que sea demasiado retórico. Estemos dando vuelta en lo mismo y en lo mismo. Y ya la gente ya sabe lo que usted quiso decir. Pero también si es demasiado corto, puede que la gente no entendió y usted mismo no pudo transmitirlo todo. Entonces, debe de haber un equilibrio, ¿no? Debe de haber un equilibrio en poder transmitir todo lo que tenemos preparado. Y para preparar el cuerpo de mensaje y el bosquejo, deberá anotarse los puntos principales de una lista enumerada. Por eso les hablaba al principio
de los puntos, ¿no? A veces podemos utilizar 3, 4 puntos. A esos puntos salen sus subpuntos, ¿no? Sus subpuntos. Si hablamos, por ejemplo, del perdón, podemos hablar del perdón que Dios nos ofrece, podemos hablar de lo que ahí sale un subpunto de que necesitamos para el perdón de Dios, pues lo que necesitamos es arrepentimiento, pero también necesitamos luego lo que es obediencia, ¿no? Entonces, son cosas que son muy, muy importantes que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Ahora, cada punto debe tener relación con la porción bíblica y el tema que usted ha tratado, ¿no? Cada punto también debe tener relación con los demás puntos. Si yo saco un tema y tomo un punto que no va relacionado al tema y a los demás que voy a tratar, pues me voy a salir del tema. Debe haber un orden lógico entre los puntos. Y mire lo que le mencionaba. No debe haber demasiados puntos. Lo ideal son tres, utilizando o usando los llamados subpuntos. Porque imagínense, si usted tiene dentro de un punto, tiene tres subpuntos o dos subpuntos, ya son dos cosas más de las que usted va a hablar. Porque al tan solamente decir el primer punto es esto, ya ahí usted va a hablar, va a desarrollar un poco eso. Y ahí viene con el primer subpunto y luego el segundo subpunto. Entonces ya son tres cosas de las que está hablando. Y si son 3 puntos, ya son 9 cosas que se multiplican, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en aquello. Cada punto debe abarcar algo diferente a los demás puntos y no invadir el campo de otro punto. Si yo voy a hablar, si yo trato un tema, debe de que ese tema no sea retórico, en que vuelvo a repetir lo que ya hablé en el primero, lo vuelvo a hablar en el segundo. Debe de ser diferente, debe profundizar en otra área y no invado así el campo ni del que ya viene más adelante, porque si yo vuelvo, yo toco el siguiente tema, pero ya prácticamente hablé anteriormente de eso, pierdo el interés. Recuerde, cuide el interés del oyente. Cada punto debe de ser breve y también debe de ser claro. Qué importante es esto, ser breves y ser claros. Y aquí esta parte que es la más importante también de un sermón es la conclusión. La conclusión presenta un desafío, una encrucijada donde cada persona debe de reflexionar sobre una decisión. La conclusión puede incluir un breve repaso del mensaje con aplicación y un llamado a recibir al Señor Jesucristo. Es en este momento en el que usted eh, puede abrir el propósito del mensaje, ya en la conclusión, porque es allí donde es importante concluir. Es importante concluir porque eso debe de llamar a las personas a tomar una decisión con lo que han hablado. Porque imagínense, usted habló sobre el perdón, pero perdió la atención de la persona y por último, al final, cuando usted transmite el mensaje, termina de transmitir el mensaje y, y usted no lo hizo bien, al final, en la conclusión, la persona no captó el desarrollo del mensaje y al final tampoco, porque a veces hay personas que solamente han cantado lo último y eso les habló a sus vidas. Con eso se convierten, con eso se arrepienten, con eso se vuelven a Dios si estaban apartados, con eso se motivan a servir si no lo estaban haciendo, solamente con escuchar la conclusión. Eso debe de llevar a la persona a tomar una decisión. Voy a cambiar, voy a ser mejor, me voy a esforzar. Debe presentarse como un desafío. La conclusión es, como le dije, prácticamente un breve repaso del mensaje. Y allí es donde viene la parte de la aplicación, donde si usted tiene dones de, de ciencia, de profecía, de discernimiento,
puede utilizarlo en la aplicación. Ahora sí, vengan para acá, quiero orar por ustedes, quiero darte una palabra de parte de Dios, qué sé yo. Si usted no tiene esos dones todavía o todavía no sabe cómo utilizarlos, qué sé yo, entonces lo correcto, aunque sea, es llamar a las personas que no se han convertido a Cristo y si no, llamar a las personas, ven, yo quiero orar por aquellos que quieren tomar una decisión, que quieren eh, mejorar ciertas cosas en su vida. En redes sociales, por ejemplo, ustedes están desarrollando un bosquejo, amigo, hermano, que estás escuchando esta palabra. Yo quiero motivarte a que te vuelvas a Dios. Solamente haz conmigo esta oración. Dile a Dios estas cosas. Entonces, hay que utilizar los medios que tengamos, ¿no? Y pues si usted está en físico personalmente, tiene que, en cambio, y usted tiene dones que puede utilizar, pues utilícelo conforme el Espíritu lo motive, lo guíe y si no, como mínimo usted debe de terminar con una oración. Hermanos, vamos a orar por esta palabra. Señor, te pedimos perdón porque conociendo tu palabra no hemos sido buenos perdonadores, no hemos hecho las cosas bien. Entonces, ese es el momento para que cada uno de nosotros llevemos a las personas a otro campo, ¿no? Llevemos a las personas a otro campo. Dentro de la aplicación, allí hay muchas formas en las que nosotros podemos llevar a las personas a la reflexión y a la motivación a buscar y a servir a Dios. Amén. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un sermón. El tema de este mensaje es Pablo, un siervo de Dios. Observe el propósito u objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Conseguir más obreros para la obra del Señor. Ese es el objetivo. Voy a hablar de Pablo, pero el objetivo es que los que escuchen el mensaje de lo que ocurrió en la vida de Pablo quieran ser como Pablo, dispuestos a seguir, ¿no? Introducción. Se comparte un breve testimonio personal sobre el llamado a servir. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Estabas duro? Yo siempre a veces hablo de que yo me aparté. No entendía, yo me aparté 3 veces. No entendía el llamado de Dios. No quería coger las cosas en serio. Pero luego Dios trató conmigo y aquí estoy. No he parado de servirle a Dios durante 20 años. Durante 20 años he estado sirviéndole a Dios, involucrándome, así sea barriendo la iglesia, limpiando el polvo, en lo que sea, pero he estado allí sirviéndole a Dios y por eso puedo decir que gracias a Él me he mantenido firme. Ahora vamos con el cuerpo, el desarrollo del mensaje. Su preparación. Hablamos de su educación eh, a los pies de Gamaliel, ¿no? Él fue convertido, él fue adiestrado, digámoslo así, educado a los pies de Gamaliel, un gran mentor conocido dentro del pueblo judío, fariseo de fariseos. Su conversión, cómo Dios obró en él, lo bajó del caballo, se quedó ciego. Su comunión con Dios, de cómo él ahora se vuelve un defensor del evangelio por causa de que él tenía una comunión con Dios y Dios le hablaba y le revelaba y le hacía ver sus propósitos en el ministerio. Una vez que ya él tiene esta conversión y ahora entiende que lo que el Señor le dijo, que este hombre le iba a servir, entonces ahora él empieza a servir. Su propósito, evangelizar a los inconversos, llamar a los gentiles, enseñar a los nuevos en la fe, desafiar a todos los cristianos y lo vemos a Pablo. Por eso hablando muy tajantemente a las iglesias de cómo deben de ser, de lo que deben de hacer, cómo deben de vivir una vida cristiana correctamente, ¿no? Entonces, los premios del ministerio, conversiones, como el carcelero de Filipos cuando hubo ese gran terremoto, crecimientos y cambios de vida. Hubo una escuela en Éfeso, en el cual este fue su principal mentor, en donde queda Timoteo también allí prácticamente al frente de todas estas cosas, consagración de jóvenes a la obra, de cómo la gente venía y quería servirle a Dios, quería estar allí, ¿no? Y por último, vamos con la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de este tema?
invitar al altar a los que desean entregar sus vidas para la obra del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quieren eh, eh, atender al llamado que Dios les está haciendo? Ven acá. Tú ya estás en Cristo, no has venido a Cristo, ven a convertirte. Y este debe de ser tu modelo a seguir. Debes de ser alguien con propósito, debes de servir y tú vas a ver una vida fructífera. Entonces, allí viene la conclusión de este mensaje. Imagínense, aquí, dentro de esto, hay una tarea para cada uno de ustedes, la cual es descubrir qué tipo de sermón es este que tenemos acá, ¿no? Y vamos a hablar también sobre un tipo de sermón. Y este sermón es el sermón histórico, ¿no? Es el sermón histórico. Hemos hablado sobre el sermón textual, sobre el sermón biográfico, pero es importante que también nosotros conozcamos este tipo de sermón que es de mucha bendición para la iglesia en general, el sermón histórico. El sermón histórico toma como base un evento o una serie de eventos en la historia bíblica y de esos eventos aplica verdades a nuestra vida. Esta clase de sermón puede necesitar mucha preparación, porque a veces los detalles de la historia se encuentran en diferentes partes de las escrituras y será necesario no confundir la información histórica. Mire, cuando nosotros hablamos de un sermón histórico, vamos a hablar de un evento o algunos eventos que ocurrieron, ¿no? Y todos esos eventos tienen algo para reflexionar cada uno de nosotros. Tienen algo en especial en lo que nosotros podemos reflexionar y que va a ser de aprendizaje para la iglesia y para todos los que nos están escuchando, ¿no? Y este clase de sermón necesita preparación. ¿Para qué? Para que no se confunda una historia con otra. Vamos a buscar historias en el Antiguo Testamento, vamos a buscar historias en el Nuevo Testamento, vamos a buscar historias a través de toda la escritura que vayan de acuerdo al mensaje del que vamos a hablar. Este tipo de sermón es semejante al biográfico, solo que en lugar de tener a una persona como centro de este sermón, es un evento histórico el que ocupa el lugar central del mensaje. Por ejemplo, vamos nosotros a hablar acerca de Jesucristo. ¿Cómo hablamos acerca de Jesucristo en en el Génesis? ¿Cómo hablamos acerca de Él? ¿Dónde lo encontramos? Y puede ser un poco difícil quizás para muchos que no lo conozcan, pero para los que conocemos la Escritura lo vemos desde el momento de la caída de Adán y Eva, la provisión que Dios dio. En dispensaciones estudiamos sobre esto, ¿no? Y es que el Señor dijo que su simiente, hablando de su simiente, tú le herirás en la cabeza y ésta te herirá en el calcañar. Y habrá una guerra entre la simiente de Eva y Adán y la simiente de la serpiente, hablándonos de esta guerra que tenemos nosotros en el mundo espiritual contra el diablo y sus demonios, ¿no? Pero también hay una promesa, la promesa de redención, que de su simiente habría alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces, de allí vamos nosotros con el sermón histórico, ¿no? Vamos con el sermón histórico y vamos encontrando a Jesucristo en otros pasajes bíblicos más adelante, porque inclusive cuando nosotros hablamos acerca de la ley refleja a Cristo también. En la ley se refleja Cristo mismo. Entonces, seguimos buscando y vamos seguimos hasta David. En David nos encontramos que Dios le dice a David que no faltará de su descendencia
en el trono. Y si nos saltamos un poco más, vamos nosotros ya al libro de Mateo y encontramos dentro de la generación, del estudio de las generaciones que están en las genealogías, encontramos que Jesús viene siendo también parte de línea directa de David, tanto por el lado de María como su madre, aún como de José, cuando él no tiene parte porque no fue quien engendró a Jesús, vemos que aún el linaje de José es también del linaje, es un linaje davídico, ¿no? Entonces, así vamos con un sermón histórico. Ahora bien, observe este pequeño bosquejo que tenemos aquí. Aquí un pequeño bosquejo, pero vamos a hablar sobre historia, ¿no? El tema, ¿puede ser salva una nación? Esther capítulo 4 versículo 14. Vamos con la introducción. Juan Wesley dijo, Dios no hace nada en la tierra sino en respuesta a la oración de sus hijos. Aquí el desarrollo. Mire, tres características de la vida de un individuo que cambia naciones ayer y hoy. Identificación. Esther se identifica con el dolor de su gente. José, vendido a Egipto, elevado a la casa de Faraón para salvar del hambre a la humanidad. Moisés, escondido en una canasta, criado en el palacio del rey, libertador de Israel. Ezequiel dice en el capítulo 22, verso 30, que Dios busca a hombres que se pongan en la brecha. Entonces, aquí, al hablar de cada una de estas personas, en primer lugar de Esther, que es el tema central, que es el punto central de este mensaje, luego hablamos acerca de José, que a pesar de lo que pasó, tenía un objetivo, un propósito en el reino de los cielos, que era salvar del hambre a la nación que luego sería de Israel. Moisés, alguien que parecía que no tenía propósito porque es escondido en una canasta, lanzado por el río, y luego se convierte en el libertador de Israel. Gente que parece que no tiene propósito, que no tiene objetivo. ¿Por qué? Por las situaciones o las adversidades que le han ocurrido. Pareciera que sencillamente la vida ha sido mala con él, la vida ha sido mala con ella, pero en Dios nosotros entendemos que todo esto tiene un propósito. ¿Por qué? Porque si José no hubiera llegado a la casa de Faraón, no se hubiera salvado la descendencia de Jacob. Eh, ¿Qué otro medio hubiera habido para que eh, no muriera de hambre todo ese pueblo? Y luego, a pesar de que fueron esclavizados, vinieron a vivir a Egipto. Vinieron a vivir a Egipto y pasados muchos años después, pues ya esa simiente que creció tanto fue esclavizada por Faraón. Pero había un propósito, había un propósito. Aun cuando esa generación crece tanto y quieren matar a todos los varones recién nacidos, Moisés, pues, el único objetivo era que sea salvo, que no muera ese día. Pero en Dios hay un propósito. El propósito, salvar a una nación. ¿Sí? Estamos claros, estamos viendo nosotros cómo se identifica. José vendido a Egipto, ¿para qué? Para salvar a una nación. Moisés escondido en una canasta, ¿para qué? Para salvar a una nación. ¿Ellos lo sabían cuando les pasó esto? Ninguno lo sabía. Nadie lo sabía. Pero Dios, en sus designios y en su maravillosa voluntad, sabía lo que quería hacer. Y por eso dice Ezequiel que él busca hombres que se pongan en la brecha a favor de los moradores de la tierra. Lastimosamente dice el versículo 31, y no lo hallé, ¿no? No lo hallé. Pero en este tiempo, Dios busca hombres precisamente para eso, para cambiar naciones. Intercesión. Y este es otro punto. Esther intercede delante del rey por su gente, así como
Tenemos los ejemplos acá en el libro de Éxodo, de Isaías y de Romanos, hablando de la historia también de Israel. Mire, eh, Juan Knox intercedió por Escocia, ya estamos hablando de la actualidad, ¿no? Semanas, meses y años. Y una de las palabras que él decía en su oración era: oh Dios, dame Escocia o me muero. Y Escocia fue visitada por Dios. Este hombre tenía, tenía fe de que la palabra de Dios entre en Escocia y esta palabra cambie y transforme. Y Dios trajo una visitación tan especial. Cuando usted estudia un libro conocido como el libro de los generales de Dios, usted va a ver la historia de Juan Knox y de muchos otros hombres de Dios que pareciera, si usted solamente lee las dificultades que enfrentaron al principio, usted va a decir qué cosa buena puede salir de aquí. Pero su perseverancia, usted va a encontrar que trajo grandes resultados. Invasión. Esther se presenta delante del rey y éste le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Pídemelo y yo te lo daré. Esther pide por su país, que había sido sentenciado a muerte, o sea, a la aniquilación. El rey se quita el anillo y le dice: escribe una nueva ley e invade sobre tus enemigos. ¿Cuál es la mejor forma de poder cambiar las situaciones? En este caso, de salvar una nación que ya estaba condenada. Ya para los judíos no había opción, no había salida porque ya había un edicto en contra de ellos. Pero esta mujer decidió entender el llamado de Dios, ya que su tío inclusive le dijo a ella: ¿y si es para este tiempo que Dios te escogió? Si es para este tiempo, porque inclusive ella no sabía, no creía que podía ser útil para cambiar esa realidad, pero si Dios ya la había metido en el palacio, es porque algo podía hacer. Sin embargo, su mismo tío le, le vuelve a decir: y si no eres tú, en otras palabras, y si tú no quieres entender lo que Dios puede hacer contigo, no lo hagas. Pero ten algo por seguro: es que respiro y liberación vendrá de cualquier otra parte. En otras palabras, si tú quieres que Dios te use, déjate usar. Y si no, Dios verá quién usa. ¿Quieres estar en la historia? Vas a estar en la historia. Y si no, serás parte de la historia del que no entendió el llamado de Dios para salvar una nación. Y entonces Esther invade en primer lugar la privacidad del rey y le pregunta: no, ella no podía acercarse por sí mismo, le, le, le pregunta al rey qué quieres, ella le dice lo que quiere y el rey se quita el anillo, escribe una nueva ley y ahora la invasión viene sobre sus enemigos. ¿Puede ser salvo una nación? Sí. Cuando hay hombres y mujeres que inclusive, no entendiendo su propósito, perseveran en en hacer las cosas bien, en ser íntegros delante de Dios, a pesar de que todos a su alrededor se hayan contaminados, ellos continúan permaneciendo. Como conclusión, el próximo capítulo de las naciones del mundo le pertenecen a la iglesia que ora. Puede ser salva tu familia, puede ser salva tu, tu cantón, puede ser salvo nuestra nación, puede cambiar la situación en alguna cosa que está ocurriendo en tu vida. Aquí hay un gran ejemplo en este mensaje, ¿no? Entonces, aquí viene la aplicación. Te identificarás con su dolor, intercederás por ellos, invadirás sus fronteras. Son tres puntos en este mensaje: identificación, intercesión e invasión. Observe cómo esto va de una forma en escala, ¿no? Primero identificar, porque si yo no sé o no quiero entender que Dios me está llamando, no voy a hacer nada.
no voy a poder lograr nada si no entiendo el llamado de Dios en medio de la situación que estoy enfrentando. Lo segundo, intercesión. Una vez que yo entiendo, sé que tengo que buscar la dirección de Dios. Tengo que buscarla porque necesito la ayuda de Dios para poder lograr cumplir sus objetivos. Y lo tercero, una vez que yo conozco mi identidad, conozco el propósito de Dios en mi vida, sé que Dios lo puede hacer y sé a lo que Dios me está llamando porque Dios me lo ha revelado por medio de la oración, me lanzo al ataque, a la invasión, a poder tomar lo que me pertenece, ¿no? Son tres puntos en este bosquejo. Y ahora tú, mi hermano, que me estás escuchando, te vas a identificar con el dolor de lo que está pasando en tu nación. Esther sí lo hizo. Vas a interceder por ellos. Esther también lo hizo. ¿Te atreves tú a invadir fronteras, a entrar en lugares en donde nadie quiere entrar, a hablar con personas con las que nadie quiere hablar? ¿Te atreves tú a hacerlo? Ahí estamos con la aplicación. Entonces, este tipo de bosquejos es el, el bosquejo de un sermón histórico que utiliza la historia para hablar a nuestra realidad. Mire la historia de lo que ocurrió y todo como vino desde José, Moisés y el llamado que Dios vino haciendo y utilizando a muchos hombres. ¿Cuántos enemigos tuvo Israel durante toda su historia? Muchísimos. Siempre estuvo rodeado de enemigos. Siempre estuvo rodeado y aún continúa rodeado de enemigos, pero siempre hemos visto a Dios obrar. Entonces, este tipo de sermones es el sermón de un sermón histórico que utiliza la historia para hablar a nuestra actualidad. Y así como alguien hizo algo por otra persona en la antigüedad, también nosotros podemos hacerlo en la actualidad. Amén. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta de lo que hemos estado aprendiendo en esta clase? Qué bueno que estamos claros. Qué bueno saber que estamos muy claros con esta clase, ¿no? Creo que ya algunos también están con ganas de almorzar. Amén. Entonces, luego les paso la tarea, luego descargo el video y se los envío también. Gracias por estar acá en esta clase. Gracias por tener esa disposición de querer seguir aprendiendo. Y les aseguro algo, ustedes permanezcan y sus ojos van a ver los frutos de todo esto. Amén. Entonces, con la ayuda de Dios,